A continuación, Así es la cosa. No, no, porque como estamos hablando de los campeonatos Hoy, de hoy fútbol. hicimos No, no, solo pero deporte, hablamos. históricamente. ¿Verdad? Claro, claro. El Orión FC era otro equipo. Es que yo Que es el comentaba. papá del Saprissa. Sí, Papá el del papá del Saprissa, por eso Sí, es morado. el Orión era azul y rojo. Azul y Los rojo. combinaron, Lo salió combinaron morado. y salió morado. salió el Saprissa. Sí, es que su fundador fue don Saprissa, don Ricardo. Pero es interesante cómo los equipos, digamos, grandes de esa época mía, por lo menos, cómo desaparecieron, ¿no? Desapareció la Libertad, desapareció Orión y la Gimnástica. desapareció la Sociedad Gimnástica Se Española. parecieron los de San José. Heredia y la Alajuela se quedaron. Heredia, La Alajuela y Cartago. No, Cartago ya ha desaparecido. No, hombre. No, una Cartago vez. hubo años en que no estuvo. No, no, Durante todos los años 20 no estuvo. Cuando yo iba todos los domingos al estadio con mi tata a ver los campeonatos, Sí. nunca jugó Cartago. Estaba fuera. yo Todos recuerdo. los 20 estuvo. Yo Bueno, recuerdo, es que vos sos más viejo, yo a los 20 sí, estaba desaparecido. No yo había recuerdo nacido. un año en que Cartago estuvo en segundas y ganó y volvió. Sí. El Y tío Cartago fue campeón. Y ahora En el dicen que 40. le enterraron un muñeco y un montón de historias. que Sí, por pues eso. ahora, yo no sé cuántos fueron los años que estuvo. Ya en el 40 estaba, era el Cartago. Ve, porque fue otro cuando Alfredo otro Cruz fue. equipo que Fue fue. cuando ganó el campeonato Cartago en el 40. Sí. Otro equipo que se creó, jugó y en el segundo campeonato fue campeón, fue la universidad. En el 43 Sí, yo fue jugué campeón. con la universidad. No, había unos Jugué. equipillos que entraban y salían. Eran los Lolitos Ruiz, eran los que lo hicieron. Un montón de Lolitos. Pero yo creo que el Ruiz. récord de bajar y subir lo tiene Carmelita. Porque pero sí, ha habido. Uruguay ahora volvió. Uruguay, sí, pero Universidad ha bajado fue y flor todo. de un día Uruguay, porque estuvo, ¿qué? 2 campeonatos. Ah, no desarrolló, crea, no crea, no. Y ahora volvió, sí, claro. No, un periodo. Y Sagrada, yo me acuerdo, no hay prisa con Saprissa, nada con Sagrada. El que todo el mundo comenzó, El Rormos, desapareció. hubo un Rormos, Sagrada Familia era un juego, un equipo. Sí. Sí. Bueno, eso demuestra que el campeonato es muy flojo, ¿ah? Porque ese sube y baja. Y ahora juegan como 4 campeonatos por año, ¿verdad? Sí, qué raro. El campeonato de invierno, Es que campeonato de verano, es que es un campeonato de medio. no son campeonatos entre equipos de fútbol, son campeonatos entre sociedades anónimas que están en el asunto por el negocio. Pero ahora dice este Así muchacho, el nuevo presidente de la UNAFUT. UNAFUT, que tiene que haber un solo campeonato. Tano Pandolfo, no, el hermano de Tano. Ah, es que eso es gente Una seria. persona seria, sí, sí. Bueno, pero todo eso es. Está por medio del problema que se tienen que mantener dentro de un. Sí, un pero sistema ahora muy- se muy mantienen costoso. a base de contribuciones. En aquel tiempo hacían su negocito, tenían su club, hacían negocio, era como un restaurante, Sí, un bar, sí, y sí. lo que fuera. Y billares. Yo iba mucho a la Libertad. Porque eran clubes, Por eso. ahora son sociedades anónimas. Que tienen dueño, ¿verdad? Sí. Hay uno de ellos que es de Sotela y otro que es les pertenecen a los juegos. Pero técnicamente hasta hace unos 25 años no podían ser sino asociaciones deportivas. Sí, sí. Antes de que se profesionalizara, ¿no? También. Yo recuerdo que en el caso del equipo de la universidad no había manera de hacerlo equipo de la universidad, que la universidad le pudiera sostener un poco, porque tenía que ser una asociación. Y alguna vez hice un intento siendo rector para hacer que que las autoridades deportivas aceptaran que una fundación equivale a una asociación.
para que la fundación de la Universidad para la Investigación pudiera un poco meter el hombro ahí, pero no se llegó muy lejos con eso. Entonces, En este momento está en segunda división, ¿verdad? sí, pero el equipo no es de la Universidad de Costa Rica, en realidad es Hubo una- personajes ahí que siempre fueron seleccionados, como el gallego Armijo, ¿verdad? Disparaba de una cancha a la otra con una potencia, ¿verdad? Que increíble. Pero tú Y el sabes que- hermanito Bueno, Jorge. ahí lo que cuenta Marín Cañas de la chepa de Poeta, Ah, sí, claro, ese fue el gol de Poeta. ¿Quién? La chepa de Poeta. un sí, famoso que se llama Poeta Bermúdez. Poeta Bermúdez, Claro, era un que era jugador muy portero, bueno. portero de un equipo. Hizo un saque después y metió un gol al otro lado. sí. Estábamos- La chepa de Poeta. La sí, chepa de Poeta. Famoso ese cuento, ¿verdad? Eso es un artículo, no es un cuento, es un Sí, artículo. un artículo. Que él sí. cuenta cómo Chepa metió, cómo Como Poeta Chepa metió un metió a gol Poeta. al hacer un saque de puerta. sí, debe haber sido notable en ese tiempo. En Y cualquier tiempo. claro. Bueno, sí. Sí, claro, de lado a lado. Yo no sé si existe otro caso. Ah, debe existir. Bueno, pero aquí no. Yo me acuerdo, bueno, eso no fue de gol a gol, pero sí, saliendo, Pelé estaba jugando contra Italia y el portero se había salido y frente, es decir, casi de la defensa, disparó con una puntería y el portero corriendo disparado y llegó a tiempo para agarrarla. Pues. Llegó antes que la bola. Llegó antes que la bola, pero una casualidad. Bueno, aquí hubo un periodo en el que había un entrenador de San Ramón que yo no sé si era este español que se pasa haciendo mucho aspaviento, Hernández Fuertes, no sé si era él. No, que- ese llegó aquí tarde, hace No, 20 pero años. era la época en que Gabelo Conejo estaba de portero de Ah, San bueno, Ramón. sí, podría Y ser. Gabelo tenía la habilidad de irse para adelante y hacer algunas cosas, algunas torerías adelante. Y el entrenador y no recuerdo si era exactamente él, lo estimulaba para eso. Y Gabelo, una de sus grandes virtudes era hacer eso, hasta que un tiro, un entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense estudió el problema y en un solo partido convenció al entrenador de San Ramón de que lo que estaba haciendo era una estupidez, porque le clavó 2 o 3 goles, aprovechándose del hecho de que el portero se adelantaba. Había- Y el pobre Gabelo lo hacía porque eran las instrucciones que recibía. Había un portero que en un campeonato mundial, él hacía eso, salía y trataba de meter goles y tal, y jugando contra un equipo africano, no me acuerdo cuál, las Águilas ¿cómo se llama? Bueno, Camerún. no. Bueno, el que Bueno, fuera. bueno, La que cualquiera. fuera, ahora eran águilas Sí. y no caracoles. Llegó y se lo bailó. Y entonces fue y entró así caminando a la portería. Claro, eso es una estrategia bastante pueril, ¿verdad? Eso de poner a portero. Pues, claro, bueno, y un portero paraguayo que también pateaba desde el fondo unos leñazos tremendos, Ah, fue bueno, famoso. Y cuando tenían que hacer un tiro libre, lo ponían a él, porque era un cañón tremendo. Ese fue muy reciente, no me acuerdo, se me olvidan los nombres. Sí, yo recuerdo ese caso. Pero bueno, el fútbol era muy artesanal en la época. Entonces, claro, podían hacer ese Bueno, yo experimento. creo que en raro. la época de nosotros, no tanto de Fernando, pero como mía, ¿verdad? Todo era artesanal. Nosotros éramos artesanales. Pues claro. Claro. Ya. Éramos tan artesanales que las bolas se hacían a mano y se llamaba pampera, unas que llegaban de Argentina, tenían una coyunta. Ah, no, usted sabe, a uno le daba miedo cabecear con esas No bolas. solo cabecear, yo jugaba de portero y cuando estaba mojada y sin guantes, uno no jugaba con nada de eso. Sí. Había que ver cómo te quedaban las manos de dolor, ¿no? Qué horror. Pero más de uno tiene cicatrices en la frente por causa de esas Esas bolas. de esas costuras. Era la Sí, una costura de un lado. Sí, era como que amarrar un zapato. como amarrar Sí, un como zapato. zapatos, sí. Sí. Entonces eso. Y además eran de cuero pesado, porque ahora son plásticos. Bueno,
son como de oxígeno las bolillas de ahora. Después vino, ¿te acordás? La Super Bowl, que era con la aguja. Y todo el mundo feliz, porque ya no tenía la costura, ¿no? Un día estos se inventan la bola virtual, ¿verdad? Sí. La bola virtual. Una capa monomolecular, Una burbuja. una burbuja. Pero era un fútbol realmente artesanal, ¿verdad? Ay, claro. Los ¿Y te equipos de- acordás cómo era la composición? Eran 2 defensas, 3 medios. Sí, y cinco delanteros, cinco sí. delanteros, ¿verdad? Hacía un Me triángulo. acuerdo de Pardón García, que era uno de los medios más buenos del carajo. Y siempre decían pero que era un que- delantero. no, y tremendo. siempre decían que el medio centro era la clave Claro, del- claro. no queda muy claro eso, pero Era en fin. otro deporte, yo Bueno, creo. es que era donde se paraba y reorganizaba el juego, y eran solo 2. Ahora, Sí. ¿cómo es que les llaman? Bueno, Desde la gradería El otro, le el llaman half cosas muy centro, feas. ¿no te acuerdas? El half centro. half centro. El sí, half sí. centro era la Half clave del centro. juego. El half centro, sí, sí. Sí. Todo eso es pasado remoto, ¿verdad? Es como si fuera otro deporte, ¿verdad? Sí, había lo que llamaban la pasión de la camiseta, ¿verdad? No los vendían. Ahora trate blancos ahí. En las Olimpiadas agarraron a un montón de gente que se había vendido. ¿Cómo circula en los negocios? No, pero no es el que se ha vendido, no, es que lo venden. No, que digo, pero es que ahora sucedió en estas Los que se Olimpiadas. vendieron. Sí, se vendió. No, que lo venden. Que un equipo vende un jugador al otro. Sí, eso es frecuente, eso es frecuente. Sí, ya no hay pasión por la camiseta. No. Aquella, Hoy juego con el Saprissa y mañana le meto Y la gol al respuesta Saprissa. es: yo soy un profesional. Ese. sí, ¿verdad? Qué curioso, es como ser remero Sí, pero vos de una galera. como profesional, digamos, sos un abogado profesional y no podés acusar a una persona y al día siguiente ser el defensor. Sí, ¿no? Sí, claro que no. Pero un año después sí, probablemente con otro juicio. Es una cosa un poco rara. A mí lo que me pasa con el fútbol, que sigue siendo un espectáculo único para mí, el fútbol. Pero ya yo no lo puedo ver como deporte, lo veo como espectáculo nada más. Bueno, si tuviéramos Acordate que 20 el años los negocio, tres estaríamos en la plaza. hoy, el no hablando. negocio comenzó con el béisbol, ¿verdad? Ahí fue donde se profesionalizó. Bueno, pues sí, y empezaron a pagar millones. Y, entonces, ahí Comenzó empezó. donde han comenzado todas esas cosas. Sí. En Estados Unidos, Todo a el partir negocio. desde que Teodoro Roosevelt acabó con la República Jeffersoniana, todo se convirtió en negocio en ese país. Ahora, lo que pasa es que cuesta mucho pensar en que algo que atrae tanta gente atrae tanta gente y por lo que la gente paga, no terminara convirtiéndose en un negocio, ¿verdad, Alberto? Pero fíjate lo que acabamos de ver en Londres, en las Olimpiadas. Nunca se ha visto más gente junta. ¿Nunca? Nunca se ha visto más gente junta que la que había en ese estadio de Londres. Ok, pero Pero, ¿cuánto invirtió? Bueno, no, pero lo que voy es que no era un negocio, eran juegos de aficionados. Sí. ¿Qué va, don Alberto? Bueno, pues quiero decir, jugaban por jugar, no por negocio. Sí, bueno, es cierto. Pero desde el punto de vista capitalista, para decirlo de alguna manera, y fue un gran negocio. Los derechos de televisión, por ejemplo. No, fueron eso es una otra cosa, barbaridad. Pero el deporte que vimos ahí no era un deporte de negocio. Una de las Olimpiadas que en Londres ya ha habido 3, yo no sé en cuál de ellas, fue cuando por primera vez se pagó por los derechos de televisión. Tiene Y que lo haber sido en el 48, porque el anterior fue antes del Bueno, 48. debe haber sido esa la suma que se En pagó. Londres en el 48. La suma Yo estaba en París. fue de $600. Es decir, lo que pagó, no sé cuál empresa. La BBC. La BBC debe haber sido, fue $600. Imagínense. Pues,
para que lo vieran los 40 televisores que había en Londres, ¿verdad? Sí, sí. Estoy empezando. Compañías de televisión no hacían ningún Bueno, sí, negocio. no, la verdad sí, tal vez no eran tan poquitillos, pero sí. Bueno, pues Porque por ya en la del 42. 36, porque en la del 36 ya había habido transmisión por televisión. Sí. Pero, La de ¿para Alemania. quién? En Alemania, claro. Había que hombre, transmisión, pero, Claro no, que sí. ¿Cómo? pero no había recepción. Apostamos. No, mi papá me dijo que porfiara, pero que no No, apostara. es que ¿se televisión acuerda en aquella? 26. Hay una película de ciencia ficción en la cual los extraterrestres que se acercan juzgaron a la especie humana por las tomas que hicieron de las primeras transmisiones de televisión y eran discursos de Hitler. No, de verdad, eso es histórico, que ya Hitler hizo Pero algunas... eso era cine, No. con aquellas No, pero vea la propuesta de la película que es correcta. En un lugar muy lejano, no sé dónde, en una galaxia, hay una civilización que logra captar las primeras transmisiones de televisión de este planeta. Y entonces, cuando se acercan, vienen con la información que les dieron esas transmisiones. Y cuando aquí en la Tierra se reciben los mensajes de esa nave que se acerca y se descifra, lo que aparece son discursos de Hitler, como diciendo, esto es lo que sabemos de ustedes. Imagínate que en el futuro sean los discursos de Daniel Ortega, trae un desinfectante, supongo. Bueno, pues, volvamos A la Tierra. sí, volvamos así a nuestras, No, eso era para demostrar que sí, en el 36 hubo pero televisión. en el 36. Ya existía. La cuestión es que estaba en un periodo experimental todavía. Bueno, pero es que... Mira, si en el 36 hubiera habido televisión, en mi familia hubiéramos visto la pelea de Joe Louis y el alemán, ¿cómo se llamaba? Schmeling. Schmeling. Sí, Schmeling, Pero- por televisión. No, pero y estamos lo hablando- vimos, pero no- decía, No, pero claro, yo lo estoy diciendo, en Costa Rica la televisión vino muchísimo 60. después. pero por eso. Pero no, yo digo en Alemania, el país Es decir, ya se habían inventado los tubos, es decir, ya se había inventado la televisión. Sí. Lo que pasa es que ¿La no se usaron? había profesionalizado, no se había comercializado. la usaron. Por en la- ejemplo, posiblemente, A uno le decían aquí en Costa Rica que No, aquellos radiosotes que tenían un ojo mágico, que ese era el primer elemento. Grundy. no, eso era un disparate. Y, No, pero posiblemente las Olimpiadas de Alemania. alemanas se transmitieron por televisión y algunos funcionarios en Berlín la vieron ahí para ver si la televisión funcionaba. No fue que se le entregó al público. Posiblemente los Yo técnicos tengo de que la televisión revisar eso estaban muy porque bien. yo tengo... Bueno, digamos que sí, la voy a noción- chequearlo en internet. Eso hoy es, mismo. checarlo en la red, que hay checarlo en la red. Es que Hoy mismo lo internet chequeo. no es de fiar, porque internet cualquier persona. ¿Cómo internet? ¿Qué necio este, verdad? Con eso. Ese será un debate eterno. Sí, Alberto, un debate ¿verdad? eterno Sí, con sí. Alberto, ¿verdad? Internet no es de fiar. Voy a traer la información impresa y entonces ahí voy a verla toda. A mí, ese tipo de inquietudes, me voy disparado a internet a buscarlo, porque sí, se encuentra uno. Ah, no, toda claro. la información. Ahora No, yo... sí, no, es que yo lo veo, para mí es evidente que ya en el 36 debía existir la televisión. Lo que pasa es que no se puede comercializar todavía había cosas que arreglarle. Pues digo que yo me imagino que sí pusieron unas cámaras de televisión en las Olimpiadas y que en algún lugar de Berlín los técnicos de televisión la vieron por televisión. Pues no se transmitió al público. Vea si el concepto era bastante extendido, que aquel caso del belga que inventó realmente el internet es previo, creo que es del año 34 o algo así. Así sí, pero no peló. ¿Ah? No peló en ese tiempo. Él No, 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 inventó. pero Por eso, Sí, es sí, que claro. Pero los inventos comienzan en un laboratorio. ¿verdad? él Y tarda mucho en salir de combinó ahí. el teléfono con la televisión. Sí. Y entonces, claro, lo que pasa es que en el momento era, por como decimos en Alajuela, un concepto, ¿verdad? Un concepto, Un concepto, pero... una piscina.
Sí. Exacto, en una Pero pexina. es curioso, hay que repasar eso, porque yo no sé por qué diablo yo tengo la seguridad de que Sí. ya en esas Si vos Olimpiadas- tenés la seguridad, entonces es cierto, pero de todas maneras, No, no, pero a veces uno está seguro de algo que no Eso, existe. pero sí, que existía televisión. No posiblemente se quiere los decir tubos con eran eso del que las tamaño transmitieron de- por televisión, No, sí, eso. público. No, pues, ¿acaso había televisores? Bueno, ¿Qué? ¿Qué? y claro, yo no estoy hablando. Es como el No otro los día- vendían. No, le voy a contar esto, don Claro Alberto. que no vendían. Un día de estos, ¿Te me llama- imaginas el tamaño de los tubos, de esos primeros? La televisión comercial comienza en el año 47, 48. Comienza, ya Es ya que- venden televisores. es que estamos hablando de la televisión como instrumento de la propaganda del régimen nazi, y yo creo que ahí le pusieron mucho empeño a la cosa. Sí, pero no llegaron a usarla. Bueno, Pues se habría enterado el mundo, hombre. no, pero yo estoy en el planeta Marte. No, Alberto, fuera de broma, yo. A lo mejor estoy equivocado, pero estoy siendo Pues víctima está hablando de una- una película en que en el planeta Marte ven televisión. No, que habían venido unos marcianos de la película. ¿Cómo se llama? No, esa película es muy reciente, tiene menos de 20 años, estoy seguro. Cuando uno dice eso es que está viejo, ¿verdad? El asunto es que esa película fue muy interesante. Se empiezan a recibir señales en la Tierra de que alguien viene y que tiene deseos de comunicarse, y para eso entonces hay que descifrar esas señales. Cuando finalmente se descifran, el material que viene Es el viaje ahí- de los mundos de Wells. no. Es, No, bueno. es una propuesta moderna del encuentro con una especie inteligente, pero que ellos se supieron de nosotros por las ondas de televisión, y justamente son las diatribas de Hitler por televisión las que le llegan, porque no era solo sonido, no decía radio, sino que era, No sé, pero si era todo sonido, era radio, no por televisión. eso era imagen. Y Ese se, como ve vieron a y Hitler. se ve al Daniel Ortega de Austria. Sí. Vieron a Hitler que ya no Como era decía, ahora Chaplin. que Bueno, estás, hay que- dice estás que ahora sí- hablando de señales en el cielo, me acordé de don Ricardo Jiménez, que le mandó un jefe político de no sé dónde, señor presidente, extrañas señales en el cielo, estrellas con cola surcan el espacio con el cometa Halley. La gente horrorizada por las calles, ¿qué hago? Y le contestó, señales en el cielo, desgracias en la tierra, presente su renuncia. Bueno, dicen los que son testigos de esta conversación que ya hay que aterrizar. Sí, aterrizamos sobre el cometa, la Por cola dicha, del cometa. porque hoy hemos estado tan poco a menos que mucha Pero gente no ha creo- cambiado al canal. revés, vas a Yo ver tengo cómo la lo ve impresión. todo el mundo. Esa discusión sobre la televisión, yo sé que... No, y sobre el fútbol, todo lo que hablamos Ah, sí, sí, antiguamente y menos. todo eso. no crea, porque